Retos, experiencias y recomendaciones. Porque ustedes lo pidieron, la segunda parte del Podcast Management. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes la continuación del episodio de Podcast Management. Probablemente deberían de ser más de 2 partes, lo estaba analizando mientras estaba trabajando en ello, pero si no le ponía un alto, esto se iba a convertir en Activa tu Podcast Management y no va por ahí, ¿verdad? Aquí es activar nuestros podcasts, seguir creciendo, seguir compartiendo. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerles a las personas que se dieron el tiempo de escuchar el episodio, se dieron el tiempo de compartirlo y sobre todo que se dieron, que me estuvieron escribiendo, estuvieron interactuando conmigo. En especial este agradecimiento quiero hacerlo para Alfredo González, que por ahí en LinkedIn estuvo mandando una pregunta que ahorita también la voy a incluir aquí en el episodio. De la misma manera quiero agradecerles a Malena, a Hernán y a Marisú de Paro el Espacio Radiocénico, que compartieron el episodio. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Y en especial también a mi amigo Artemio Silva, que de manera muy crítica y muy objetiva me hace llegar algunas observaciones, ¿no? De hecho, su observación la voy a tomar para un nuevo episodio que haré más adelante. Y bueno, de verdad, por ustedes es este proyecto. Gracias, mil gracias por compartirlo y por participar. Y de verdad que uno está, de verdad se siente muy bonito, ¿no? El corazón se siente muy agradecido y por eso mismo me siento motivado para continuar con esta segunda parte, tomando de ejemplo algunas preguntas que me parecieron interesantes responder, además de lo que ya había dejado yo en el tintero, ¿no? Entonces, vamos para allá, vamos a empezar, no sin antes invitarte a que si no te has suscrito al programa, lo hagas en cualquiera de las plataformas que estés. Cada martes estamos lanzando un nuevo episodio de esta segunda temporada de Activa tu Podcast. Y si no te lo quieres perder, pues toca darle el botón de suscribirse. Vamos entonces ahora sí con la pregunta número 1 que pues quiero responder aquí en el episodio y es ¿por qué no decirle al podcast manager productor? ¿No? Porque ¿acaso no es lo mismo? Y yo aquí no tengo verdades absolutas. Yo lo especifiqué en el episodio anterior. Yo estoy hablando precisamente desde mi propia experiencia, pero tampoco quiero lavarme las manos y salirme en safe. O sea, pues también desde mi propia experiencia, pues también yo digo lo que considero y lo que creo que es. Y para responder a esta pregunta, algo que quiero compartirles es un documento que se llama el Podcast Taxonomy, ¿no? O la taxonomía del podcast. Es un documento muy interesante que salió hace un par de años en los Estados Unidos. Los que están detrás de este paper es la empresa Podchaser y Stuff Me Up, y tiene varios partners detrás de esta investigación que son desde Apple, Spotify, Google, Sony, entre muchas otras. Les voy a compartir el enlace para que le den una checada. Este documento lo que hace es como hace un desglose de las diversas funciones que existen dentro de la industria del podcast, de los roles y con algunas de las tareas que se ejecutan. Esto fue como para mí, desde mi conocimiento, desde los primeros intentos que se le dieron a esta industria para ir acomodando y ir estructurando pues precisamente el funcionamiento. Y tomo el ejemplo porque aquí precisamente hay un apartado en donde se habla de la producción, ¿no? De los roles de la producción. Y vamos a tener próximamente un episodio hablando con productores para también conocer más a fondo su rol. Yo de nuevo, yo estoy hablando del podcast management porque es el rol que me ha tocado cubrir a mí. Y una de las diferencias principales que yo noté es que el podcast manager termina abarcando más cosas. Incluso, si me remito a este documento, al Podcast Taxonomy, toma roles de productor, pero también toma roles en cierto punto de community management, toma roles de postproducción, toma roles de guest booking, trae varias cosas que terminan haciéndolo un puesto más nutrido. Hay que también entender que cada podcast tiene necesidades distintas, ¿no? Y no hay como un estándar todavía precisamente, ¿no? Incluso, esto lo vemos en cualquier empresa, ¿no? Contratas a un administrador en alguna empresa y para algunos lugares hace 10 funciones y en otro hace 15, ¿no? Esa es desde la lógica que yo lo veo. Entonces, pero para responder por qué no le llamo a esto el rol de productor es precisamente por eso, ¿no? Porque
abarca quizás, o sea, y además el productor pues entra en tareas mucho más específicas, ¿no? Mucho más con conocimiento a veces de nivel muchísimo más técnico que en ocasiones el podcast manager no alcanza a abarcar porque de nuevo ya viene haciendo muchas otras cosas que están en otro lado, en otro apartado. Entonces esa es esa sería mi respuesta al por qué hago esta diferencia. Y ojo, en el podcast Taxonomy no viene el rol de podcast manager. Eso es importante. Pero no por esto no quiere decir que no encontremos en la industria, incluso en LinkedIn. Ustedes pueden buscar en LinkedIn cuántos podcast managers existen y ya vemos un buen número de personas ejerciendo este rol. Entonces, pues desde acá, desde Activa tu Podcast, lo que estamos intentando es como de sumarnos a este conocimiento que hay para que pues cada vez más y más personas nos vayamos uniendo y como se los dije desde el episodio de cuánto cuesta hacer un podcast, generar conversación, ¿no? Generar más y nuevas y mejores preguntas para ir todos echándonos la mano e ir creciendo juntos en esta industria. Así que esa es la primera pregunta, me pareció muy buena, gracias por hacérmela llegar. La segunda que quiero compartir con ustedes es acerca de el mayor desafío que he enfrentado para, pues ahora sí, detrás de mi rol, ¿no? Y el mayor desafío que yo he enfrentado hasta la fecha ha sido cuando trabajé en el podcast de Máquina de Ventas junto a Adán Macías y a Santiago Cortés. Este fue una sorpresa muy bonita y una etapa muy, muy buena cuando yo apliqué para esta vacante en el 2022. Porque uno de mis objetivos, yo tengo mi productora, N-Media, pero yo siempre había sido fanático de venir escuchando las producciones de Naranja Media. Y también cuando salió la producción de Máquina de Ventas, pues yo venía dándoles un seguimiento a los dos muy bueno, porque pues aprendía mucho de esta cultura de vender y todo lo que muchas veces no se dice de las ventas, ¿no? Por lo tanto, pues aplicar y conseguir la posición fue algo sumamente grato para mí. ¿Y por qué se convirtió en un desafío? O sea, desde el día uno me lo plantearon así. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? O sea, tienes a dos estrellitas, ¿no? Tienes a dos personas con caracteres muy fuertes, ¿no? Y con objetivos muy águilas, diría mi buen amigo Dan Macías. Y tu rol dentro de las funciones que existen, pues es tratar de alinearlo, ¿no? Entonces, para mí, yo ahí entendí y aprendí, ¿no? La importancia de tener un control y sobre todo una alineación de expectativas al inicio muy clara, porque cuando son dos personas a las que estás dirigiendo al mismo tiempo, pues tienes que entender y comprender las expectativas y los objetivos que tiene uno y el otro y buscar ese punto medio, ¿no? Que al menos en mi caso, lo digo yo, por algo yo dejé de trabajar en este proyecto, pues fue algo que si bien pude ir trabajando, al final no logré conseguir del todo, ¿no? Y de ahí que para mí lo esté compartiendo ahorita como uno de los desafíos mayores, porque realmente fue un arduo trabajo, fue complicado, pero fue también muy, muy bueno y yo extraje mucho aprendizaje de ahí porque yo estaba trabajando a la par con grandes profesionales, tanto por el lado de Sandler, Dan Macías, como por el lado de Naranja Media. Y eso, o sea, yo siempre estaba partido en dos. Yo estaba trabajando con dos jefes, yo estaba trabajando con dos empresas y con dos objetivos. Y eso a mí me formó y me forjó y me desarrolló habilidades que pues ya sobre la marcha, además todo el tiempo de manera remota, ¿no? Fue realmente una gran experiencia que pues yo a la fecha, ¿no? O sea, siento mucho cariño y mucho aprecio tanto por Dan como por Santi, como por todo el equipo que hay detrás de sus proyectos. Pero definitivamente para mí el aprendizaje mayor fue el hecho de desde un principio establecer y definir bien las expectativas que se tienen de ambas partes para que de esa manera se puedan evaluar y medir tanto al inicio como al final del proyecto, ¿no? O al final de cada de cada bloque de trabajo que se esté haciendo. Porque si no se hace, pues entonces llegan los malos entendidos, llegan las expectativas no superadas que, por supuesto, terminan en resultados no deseados. Así que ese sería el trabajar con ellos. Aparte, pues, o sea, digo, los dos son súper buena onda, pero a la hora de trabajar también son súper exigentes. Buenísimo, no es queja, ¿no? O sea, venga. Pero precisamente ese es el tipo de retos a los que probablemente ustedes también, o sea, si el día de mañana trabajan con son podcast managers de un solo host, o si trabajan con co-host, o no me quiero imaginar si es un grupo, ¿no? Una mesa redonda, un podcast de mesa redonda con 3 o más personas,
pues eso es súper importante que cojamos el rol y tengamos la capacidad de poder aterrizarlo lo mejor posible. La tercera pregunta que quiero responder acá, hablando de podcast management, es acerca de las herramientas tecnológicas que acompañan o que ayudan mucho a la hora de trabajar, ¿no? Y bueno, aquí yo me hice un listado, ¿no? Algunas de las herramientas tecnológicas con las que he estado trabajando para poder desempeñar mejores mis funciones son las siguientes. Número 1 es la herramienta de Descript. Descript que es un software que inició con tareas de transcripción, ¿no? Principalmente, ¿no? Por eso de ahí el nombre, ¿no? De Descript. Pero ha ido evolucionando y con la inteligencia artificial, pues eso se ha estado convirtiendo en un monstruo muy, muy, muy bueno. Yo he utilizado mucho esta herramienta. Ahorita ya no tanto, pero he utilizado mucho esta herramienta. ¿Para qué? Porque pues cuando tú tienes el episodio grabado, pues una vez que tienes el contenido, realizas la transcripción del mismo y esta misma te sirve para trabajar contenidos en redes sociales, para crear newsletters, para hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el especializarte en una herramienta como Descript, check. O sea, te dan puntos extra como podcast manager. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos mucho es la de ClickUp. Esto lo utilizamos más en NMedia y ayuda mucho al tema del seguimiento. Aquí yo creo que el área de oportunidad principal es el hecho de poder saber hacer buenos onboardings o buenas presentaciones para el resto de los miembros del equipo, porque muchas veces como que ClickUp termina siendo como esas herramientas que tienen muchas pequeñas funciones que abruman a la gente, ¿no? A veces cuando se lo compartimos a los clientes y les decimos, oye, vamos a poner las tareas acá, como que las ven y dicen, ay, es que se ven muchas cosas y es demasiado. En realidad no lo es, ¿no? Es cuestión de familiarizarse de a poquito, pero es fundamental tener una herramienta de seguimiento de tareas que te ayude a identificar cuáles están en progreso, cuáles están por iniciarse, cuáles ya se terminaron y de esta manera poder pues concretarlas en los tiempos definidos, ¿no? La siguiente herramienta que está es la de Riverside, que es en la que precisamente estoy grabando. Tengo un episodio hablando de Riverside a fondo, no me voy a meter más, voy a dejarles el enlace en la descripción del episodio. La otra es Slack, para temas de comunicación instantánea. O sea, WhatsApp, no, por favor, no tengamos la herramienta de WhatsApp implementada con los equipos de los podcasts. Lo mejor es tener y convencer, porque a veces también los hosts se resisten a utilizar este tipo de herramientas. Lo mejor es convencer y tener una aplicación de mensajería instantánea que sea única y exclusivamente para poder tocar temas de trabajo, ¿no? A veces es incómodo que te escriban por WhatsApp, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya no sabes si te va a pedir algo de trabajo o si realmente te está saludando porque tiene ganas de platicar contigo. Entonces ya el WhatsApp se convierte pues en una herramienta personal, mientras que el Slack se convierte para lo que es, para trabajar. Un CRM es crucial tenerlo porque pues también te permite en alguna parte del proyecto en donde se vayan a trabajar quizás un temas de monetización o temas de unidades nuevas de negocio, y ustedes tengan invitados o tengan pues la misma audiencia, irla registrando dentro de su CRM es crucial, fundamental. Aquí pues yo la que he utilizado más es HubSpot, pero pues la alta gama de números de CRM que existen son infinitas, ¿no? O sea, yo hablo más que nada desde mi propia experiencia. Esa es la otra que recomiendo. Y finalmente, digo, hay más, pero de las que quiero compartir aquí, de las que yo me pondría foco, sería la de Dropbox. Que me parece que es, o sea, más que Google Drive. Me encanta Dropbox, tiene una usabilidad para trabajar de manera remota y administración de documentos muy, muy buena. Entonces, pues se los dejo, ¿no? Dropbox como herramienta para poder estar interactuando y compartiendo información. Y para cerrar este episodio, la pregunta es, ¿qué consejo les darías a aquellas personas que están iniciando su carrera como podcast managers? Y dentro de este consejo yo me puse 3. El número 1 es que sigan produciendo sus podcasts. Yo no tengo la menor duda de que aquellas personas que se inician en el podcast management es porque vienen de ejecutar un rol como podcasters, ¿no? O sea, si no tienen experiencia como podcasters, a ver, yo no lo sé, no puedo decir que no sean capaces de hacerlo, porque evidentemente, de nuevo, yo no he pasado por ahí. Pero va a ser mucho más complicado porque no vas a entender muchos de los conceptos y muchas de las experiencias como host, como productor, como etcétera. O sea, hablamos del podcast manager como alguien que cumple varias funciones y varios roles, ¿no? Y que además sabe
hablar el lenguaje de los miembros del equipo con los que va a estar interactuando. Entonces, desde mi punto de vista, no dejar de producir tu podcast es esencial a la hora de estar desarrollando labores de podcast management. En el caso mío, pues yo tengo aquí Activa tu Podcast mientras estoy trabajando junto a Read to Lead, junto a Era de Aviación y próximamente junto a otro nuevo podcast que estamos preparando y por presentar y lanzar en N-Media a la par, ¿no? El segundo consejo es manténganse cerca de sus competidores. O sea, manténganse muy cerca de lo que están haciendo otros podcast managers u otras productoras, porque en el buen sentido de la palabra competencia. O sea, hay que ir identificando qué están haciendo, qué están probando, qué están pensando, porque eso nos permite seguir innovando, seguir manteniendo la cabeza fresca con nuevas ideas, con nuevas cosas para ejecutar. Entonces, siempre manténganse cerca de sus competidores si no se quieren quedar atrás, si no se quieren quedar estancados. Y el último consejo que les daría es el de siempre estén atentos a los medios similares, ¿no? A los medios como a la par. Desde mi perspectiva está el medio del cine, el medio de la música, el medio de los conciertos. O sea, estemos atentos a qué es lo que ocurre constantemente dentro de estas otras industrias para que eso nos ayude a generarnos nuevas preguntas. Miren, yo hoy voy por mi tercer día de ir al Pal Norte, que es un evento, un concierto, un macro concierto que existe acá en mi ciudad, aquí en Monterrey. Y yo estoy siempre como expectante y viendo, y pues a todo lo asocio con el podcast, la verdad, y con el podcast management. O sea, oye, aquí podría haber interacción con los influencers y con los músicos, y entre músicos podría haber podcast, y cómo se podría mejorar aquí o sea, cómo podríamos poner un tema de una cabina como lo hace Convoy en el Vive Latino. Entonces, ese tipo de cosas en un concierto pasa. En el tema del cine, por ejemplo, el fin de semana fui a ver la película de Hate to Love. Es un documental de Hate to Love de Nickelback, porque es una banda que a mí me gustó y probablemente hay algunos de ustedes que no la conozcan y hay algunos de los otros a los que les caiga muy mal. Precisamente de eso habla el documental, de un tiempo en el que la pasaron muy mal ellos como artistas. Pero lo que quiero resaltar de esto es que ese documental refleja como la evolución de los artistas musicales, ¿no? O sea, pues ellos cuentan su propia historia. Entonces hay storytelling, pero también hay la manera en la que van creciendo desde los primeros, ¿cómo iba a decir los primeros episodios? Pero bueno, sí, los primeros sencillos, sus primeros discos, sus primeros conciertos, hasta llegar hasta romperla, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con la parte de los podcasts. O sea, tiene una evolución muy, muy similar. De hecho, yo a veces la comparo con la serie de Defiant Ones, que eso es una recomendación que lo mencioné en el episodio con José Antonio Gelado, que Diego Barrazas hacía como una comparación entre lo que ocurre en la industria de la música y el hip hop con lo que él consideraba iba a ocurrir o está ocurriendo en la industria del podcast. Entonces, estar atentos de los medios similares para mí es muy, muy importante y también sirve de mucha ayuda para seguir ejerciendo roles del podcast manager. Y bueno, hasta aquí llega el episodio. No sé, 20 minutos. Mau, espero que me aplaudas porque no lo hice tan largo. No olviden suscribirse a su plataforma de podcast favorita, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast. Si quieren, me pueden mandar un mensaje por Instagram, @activatupodcast, o escribirme un correo a mike@activatupodcast.com. Si les gustó, compártanlo, mándenselo a sus amigos, mándenselos a aquellos que estén formándose como podcasters. Encantado yo de estar compartiendo con ustedes. No se les olvide, podcast se escribe sin acento y siempre, siempre, siempre se hace con amor. Pónganlo en la agenda y activen su podcast.